braquial, plexo lumbar, plexo sacro, ¿no? Entonces, hoy día vamos a los nervios craneales y aquí está, ¿no? Esto no, porque hemos visto, tenemos el nervio central, ¿no? El cerebro y la médula espinal, tenemos nervios periféricos, todos los nervios craneales, como ahora vamos a ver. ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 12 pares de nervios craneales, ¿no? Todos estos nervios están encargados de recibir, es decir, hay fibras aferentes de los nervios, recibir las sensaciones, ¿no? Como del gusto, ¿no? Sensación olfativa, visual, ¿no? Y transmiten hacia el cerebro. Pero también del cerebro salen fibras motoras a través de los nervios craneales para poder inervar, ¿no? Glándulas, músculos, ¿no? Todo esto. Entonces, aquí tenemos la cara inferior del cerebro, ¿no? La cara inferior del cerebro. Nombre, chicos, vamos. Nombre. Lóbulo frontal derecho. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es el derecho? Izquierdo. A ver, ahora vamos a ver. Ya. Sí, tiene razón, es izquierdo, claro que sí, izquierdo. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Temporal izquierdo, temporal izquierdo. ¿No? Nombre. Es para la parte práctica, ¿no? La protuberancia. Nombre. La pirámide, ¿no? Del bulbo. Y la oliva está acá, la oliva está acá, la oliva está acá, ¿no? La oliva. Y bueno, y así podemos tener otras estructuras que son los giros, los surcos, ¿no? Y la cisura. Esta es la cisura cílica, ¿no? Ya, y después aquí tenemos los giros temporales, ¿no? Giro temporal, tenemos 3 giros ahí, superior, medio, inferior, ¿no? Y aquí tenemos como la cara inferior, ya, vamos a empezar por los pares, ¿no? Entonces los pares, este es el nervio olfatorio, el primer par craneal, ¿no? Este tiene una fibra, ¿en qué sentido va? ¿Es aferente o eferente? Aferente, ¿no? Porque recibe, ¿no? Receptores de estas fibras nerviosas se encuentran en la mucosa nasal, ¿no? Entonces, a través de los filetes olfatorios van a cruzar la lámina cribosa del hueso etmoide, ¿no? Entonces, luego aquí tenemos ya el bulbo olfatorio y aquí el tracto olfatorio, ¿cierto? Llega al cerebro, a la parte, ¿no? Medio. Y entonces, ¿qué tenemos luego? Aquí, otra vía aferente que es del nervio óptico, igual, ¿no? ¿Ya? El nervio óptico igual tiene sus receptores ahí en los ganglios, ¿no es cierto? En el cuerpo ganglionar, en el globo ocular, y después pasa hacia las, ¿no? A las conos y bastones, y de ahí al nervio óptico, el nervio óptico, al quiasma óptico y después el tracto óptico. Aquí está el quiasma, ¿no? Rodeando aquí, ¿cómo se llama esta glándula? Pituitaria o hipófisis. Ahí está, ahora. Y el Paulino Willis está aquí, el Paulino Willis está acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer par, el nervio olfatorio, el segundo par es el óptico. Ya, luego nos vamos al 3. ¿Dónde está el 3? ¿No? Óculo motor. ¿Sí? El óculo motor.
del oculomotor y luego protético, entre lo que es aquí, ¿no? El troclear y luego sobre trigémino. Ahí están inclusive los tres ramos, el ganglio de Gaster o el ganglio del trigémino está con sus tres ramas. ¿Cuál es la rama? B1, nervio oftálmico. El B2, maxilar. B3, mandíbula. Muy bien. Y luego vamos aquí al 6. Abduce, ¿no? O el motor ocular externo, abduce. Y luego tenemos aquí facial, el intermedio y el coclear. El coclear. El intermedio del facial y el coclear. Y luego tenemos el 9, 10 y 11, ¿no? El 11. No, este ya ganglio espinal, el 11 aquí va. El 9, 10 y 11, 9, 10 y 11. Este es el facial y el coclear y el 9, 10 y 11. Y este es el medio espinal. Y entonces por delante, esto está en el surco, ¿no? Recto-olivar. Y esto está en el surco pre-olivar, donde es el origen aparente del, ¿cómo se llama este nervio? Nervio hipogloso. Entonces, aquí ya tienen los 12 pares, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y el 12. Ya están todos los pares craneales en una sola imagen, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco todo, ¿no? Aquí tenemos la misma imagen que acabamos de ver, ¿no? Pares porque son dos, ¿no? Dos nervios. Entonces aquí tenemos para recordar, tenemos esta imagen, ¿no? Grave, ¿no? ¿Cómo estudian ustedes? ¿Cómo estudian anatomía? ¿Cómo estudian? ¿Cómo estudian? Dibujando, eso me gusta. Anatomía se aprende dibujando, haciendo tu esquema, ¿no? Y ten tu propio. Me gustaría tener. Y tú tienes todo esto escrito a mano y cómo va grabando en la mente, con la memoria motora, auditiva, visual, motora, todo vas integrando y entonces vas reteniendo, ¿no? Vas memorizando, vas grabando. Entonces tener todo esto, ¿no? Entonces, ahí va. Aquí tenemos el endocráneo. Hoy día hemos revisado esto, ¿no? Agujero ciego, agujero esmoidal anterior, esmoidal posterior, y todo pasan ciertas estructuras por ahí, ¿no? Pero lo más importante aquí es la lámina cribosa. En el examen puede haber, ¿no? Agujero ciego, sí puede haber. Hemos visto, ¿no? ¿Vieron el agujero ciego? Claro, está aquí, ¿no? Y entonces, pues luego tenemos aquí el conducto óptico, por donde va a pasar el nervio óptico, el nervio óptico, ¿no? Nervio óptico. Ya, ¿pero qué pasa? ¿Solo el nervio? También la arteria oftálmica, rama de la arteria oftálmica, rama de qué arteria. En anatomía, ¿no? Estudia la parte arterial, así, desde el tronco de origen y todas las ramas, ¿ya? La arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Y la carótida interna nace en la bifurcación de la carótida común. Y la carótida común, ¿no? Nace en el lado izquierdo, en el callado aórtico. En el lado derecho, en el tronco brachiocefálico derecho. ¿Sí? Y el callado de la aorta, ¿dónde nace? Ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo. Y así, entonces, ¿tú vas desde dónde? Bien. ¿Sabes con la selva cómo se forma el río Amazonas? ¿Cuáles son los afluentes? Así es, pues, es como los ríos, ¿no? Ya, como los ríos.
¿no? Este río se divide, Ucayali, ¿no? Marañón, ¿ya? Y forma el Amazon. Entonces así vamos estudiando, ¿no? Cómo se van formando. Entonces, la arteria oftálmica y el nervio óptico, ¿ya? Y luego tenemos ahí, venimos desde la parte anterior, ¿no? Para recordar, ¿no? Y vamos hacia atrás, y ya vimos el conducto óptico. Ahora tenemos aquí la fisura o la hendidura orbitaria superior. La hendidura orbitaria superior. ¿Y qué estructura pasa por esta hendidura? Vamos, ustedes. En números o en letras, como quieran. ¿Qué pasa? 3, 4, 5, 6. Del 5, ¿cuál de los 5? Hay 3 5. El 1, pues, está bien, ¿no? El B1, ¿ya? ¿Y cómo se llama el nervio B1? Nervio oftálmico. ¿Ya? Si tú le llamas por el nombre, entonces el 3 será el oculomotor, el 4 el troclear, el 5 el B1 es el oftálmico, y luego tenés ahí el 6 que es el abducen, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué otra estructura pasa por ahí? Si aquí la arteria, pasaba aquí la arteria oftálmica, entonces la vena oftálmica ahí está. La arteria y la vena van casi juntos, a veces se divide. Como en este caso la arteria y la vena no van juntos, aquí va la arteria con nervio óptico y aquí la vena oftálmica va con las otras estructuras nerviosas, ¿no? Con los 3, 4 y 5, 6 que dijimos. Entonces la vena oftálmica está ahí. Entonces seguimos hacia atrás, ¿no? Vamos de adelante hacia atrás. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué foramen? No, redondo. Fíjate, esto es el redondo, ¿no? Redondo. Ya, y por el agujero redondo, ¿qué estructura pasa? No, B2. Mira, aquí hay una relación. El B1 pasa ahí, ¿no? Para aquí, porque es el ganglio del trigémino que está por acá, y se divide, por cierto, en una rama que es la oftálmica, en la B1, la B2 que es la, ¿no? Maxilar, el nervio maxilar, que es rama del trigémino, ¿ya? Entonces pasa por el redondo. Y ahí nomás está, cerca, ¿no? La otra rama del trigémino que es el nervio mandibular. Pasa por este agujero, ¿cómo se llama? El agujero oval. Entonces tienes, ¿no? Hendidura para el nervio oftálmico, y que es redondo para el nervio maxilar, y el agujero oval tienes para el nervio mandibular. Y bueno, por ahí también pasa el petroso menor, es un nervio petroso menor, ¿no es cierto? Y el petroso mayor pasa por el rasgado anterior, ¿no? Sí. Petroso menor, petroso mayor. ¿Y qué más tenemos acá? Luego seguimos hacia atrás. Aquí tenemos redondo, oval, y luego aquí tenemos una pequeña. El espinoso. ¿Y por el espinoso qué estructura pasa? La arteria meningia media. ¿Rama de qué arteria? Meningia media, rama. Si no sabes de dónde viene, estamos fritos, ¿no? En vascular tienes que saber sí o sí de dónde viene, rama de qué arteria. La arteria cística es rama de la arteria hepática propia, ¿no? De la arteria hepática derecha. Y la hepática derecha es rama de la hepática propia. Y la hepática propia de la arteria hepática común. Y la hepática común del tronco celíaco. Y así. ¿Ya? Todo, chicos, ya. Vamos con las. Y la arteria meningia media rama de. ¿No? ¿Esto? ¿Carótida? Nada. Externa. Y la carótida externa, ya saben, ¿no? Viene de la bifurcación de la carótida común, ¿ya? Y el origen de la carótida ya acabamos de decir, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Callado, Rodrigo? ¿Cuál es carótida? El izquierdo. Ya, chicos, entonces ahí tenemos la arteria
meningia media que va a irrigar, ¿no?, la dura madre, ¿no? La dura madre. Inclusive en el hueso parietal está el dibujo del trayecto de la arteria meningia media. Aquí no se ve muy bien, pero tú puedes seguir. Simplemente te guías, ¿no?, de el surco que deja la arteria, la impronta que deja la arteria en el parietal, que no lo estamos viendo bien. Y es el origen, es el, digamos, el agujero espinoso. Y vas a decir arteria meningia media. ¿Y qué más tenemos luego? Vamos para atrás, ¿qué nos encontramos? Este es el peñasco del hueso temporal. Esta es la escama del hueso temporal, este es el peñasco del hueso temporal. Aquí tenemos un foramen. ¿Cómo se llama? Conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno deja pasar, ¿qué estructura? Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, que es el 8, ¿no? Y el 7, ¿cómo se llama el 7? Nervio facial. Entonces el nervio facial ingresa por este conducto auditivo interno y sale ¿por qué agujero? ¿Por qué foramen sale el nervio facial? El nervio facial, ya, ingresa por el conducto auditivo interno, sale por dónde? Por el agujero estilomastoideo. Y el agujero estilomastoideo está en el hueso temporal. Y por ahí sale, aquí, y luego cruza aquí una glándula. ¿Cómo se llama la glándula? Parótida. Cruza la glándula parótida y ahí se divide en 5 ramas. 5 ramas. Las ramas del nervio facial. ¿Cuáles son las ramas del nervio facial? Temporal, pongan la mano así. Temporal, cigomático, bucal, ¿no?, mentoniano y cervical. Ya está, ¿no? ¿Sí o no? 5, ¿no? Cada dedo de las manos ayuda, ¿no es cierto? Temporal, cigomático, bucal, mentoniano y cervical. Cervical, ¿ya? El nervio facial es un nervio que va a inervar, bueno, tiene inervación mixta, motora, ¿no?, sensitiva, sensorial, ¿no?, participa en el gusto. Tercio anterior de la lengua, nervio facial, ¿ya? Y todos los músculos de la cara, todos los músculos de la expresión, ¿no?, de la mímica, ¿no?, nervio facial. Acaba de reírse, facial. ¿Estás seria? Facial. ¿Estás sorprendido? Facial. ¿Estás triste? Facial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Está contento? Facial. Ya. No es el nervio facial, ¿no? Es el nervio que va a inervar los músculos, ¿no?, de la cara, ¿no? Los músculos de la cara. Y entonces es un gran nervio. Ingresa por el conducto auditivo interno, sale por el agujero estilomastoideo, se dirige lateralmente, cruza la glándula parótida y después se distribuye en 5 ramas y va a inervar los músculos de la cara. Entonces la inervación motora de la cara está dada por el nervio facial. Igual el vestibular va a ir, ¿no es cierto?, hacia a la parte de la cóclea, al vestibular de la cóclea, la parte de la audición, del equilibrio con el vestibular, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos aquí? Ya pasamos del agujero del foramen auditivo, del conducto auditivo interno, aquí. ¿Cómo se llama? Este foramen yugular, foramen yugular. Va a volver. ¿Qué tal? Bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Ahí estamos, ¿no? Ahí. Ya, ahí. Entonces estamos aquí. Ya este foramen. ¿Qué estructura pasa por ahí? El nervio. El vago. ¿Qué más? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11.
fácil. 9, 10 y 11. ¿Y qué es el 9? ¿Cómo se llama el 9? Glosofaringe. Gloso. Gloso, ¿qué es gloso? Lengua. Y faringe. Faringe. Y se dirige a la faringe. ¿No? Va a inervar los músculos de la faringe. Y va a inervar la parte posterior de la lengua, la gustación de la lengua. Entonces, hay que dar lengua, ¿no? Glosofaringe. Glosofaringe. El 9. ¿Y el 10 qué es? Vago. ¿Por qué dicen vago? ¿Por qué es vago? ¿Sí? Nada va a hacer. Inerva. Veamos qué inerva, vamos. El vago que inerva. El estómago. ¿Qué más? Solo el estómago. Corazón. ¿Qué más? Laringe, muy bien. Cuerdas vocales. Gracias a eso podemos tener fonación y nos dejamos escuchar. Aquí está el neumogástrico, está trabajando y por eso podemos cantar, ¿no? Podemos hablar, podemos tener fonación, porque las cuerdas vocales están trabajando, están inervados por el nervio vago. ¿A través de qué nervio? Nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente, rama del nervio neumogástrico, inerva las cuerdas vocales. También el aparato respiratorio, los pulmones, la tráquea, los bronquios. Pulmones están inervados por el neumogástrico. ¿Qué más? También, por supuesto, la faringe, ¿no? Participa en el mecanismo de la declusión. ¿Qué otra estructura, chicos? Estómago, ¿qué más? Tubo digestivo, pues, ¿qué es? Estómago, ¿qué es? Estómago, duodeno, yeyuno, ilio, ciego, colon derecho, transverso, colon izquierdo, ya pues. ¿No? Todo. El vago, ¿no? Y el vago está trabajando. Es activo. Mientras tú descansas, en la noche te has comido chao, ¿por qué? Chifas, ¿no? Te has comido ¿no? Y entonces tú decías, tengo sueño, me voy a acá a dormir. Pero y el vago está trabajando ahí, movimiento intestinal, secreción. Está trabajando, no es vago, trabaja duro. ¿Sí? ¿No? Bueno, trabaja, tiene un corazón, ¿no? Regula, ya, el simpático y el parasimpático, pero la expresión del vago está en el parasimpático, ¿cierto? Luego, ya pues entonces ahí tenemos, ¿y el 11? ¿Qué es el 11? El accesorio, ya, el espinal. Entonces, aquí, por ahí sale, ¿no? Estos son nervios motores, pues, así cuando hablamos, el vago es motor, es mixto, ¿no? Sensitivo, sensorial, ¿no? Participa en la motilidad de algunos músculos como de la lengua, ¿no? El palatogloso. El palatogloso está inervado por el neumogástrico. Entonces, el accesorio estábamos diciendo, es un músculo, es un nervio motor. Inerva, ¿qué músculos? Si es motor, inerva músculos. ¿Qué músculo? Ya pues chicos, vamos. El externo, glenoideo y el trapecio. Ya trapecio. Ya, bien, vamos. El accesorio. ¿Sabes qué dicen accesorio? También es el nervio espinal. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Ahí estamos en el 11, son 12 pares. Nervio hipogloso. ¿Y por dónde sale el nervio hipogloso? Conducto, aquí está, ¿no es cierto? Este conducto del hipogloso está ahí, ¿no? Y entonces esto va a ir a inervar los músculos de la lengua, los músculos extrínsecos de la lengua, menos el palatogloso. El palatogloso está inervado por el neumogástrico, todo el resto de los músculos están
inervados por el El hipogloso. está detrás, en la tercera parte al final. ¿Sí? El palatinoso. Es posterior, sí, a la teología. Ya chicos, ya hemos terminado. Hemos terminado la clase, ¿no? Todavía. Ah, con la gusta, sí, a mí también. Todos vamos contentos, felices. No es así. Recién comienza. Recién comienza. Entonces hay que desglosar nervio por nervio. Este es otro esquema muy interesante y ténganlo presente porque aquí está en colores, ¿no es cierto? Lo que es azul son las vías aferentes, los nervios otra vez. Aquí en la mano creo que me menciona. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, aquí, ¿no? El olfatorio, ¿no? ¿Ya? El nervio óptico. Y este es el motor, ¿no? El oculomotor. Es un nervio motor. ¿Ya? ¿Y qué inerva? Pues está bien que ya sabes, ¿no es cierto?, por dónde pasa, qué pasa. Ahora queremos saber ese nervio oculomotor, el tercer par craneal, qué estructura, qué músculos inerva. Los músculos del globo ocular. ¿Qué músculo? Mira, ¿sabes qué? Acuérdate así, para que sepas. El oblicuo superior, inervado por el troclear. El recto lateral, inervado por el abducen. Ya, solo acuérdate de eso y nada más. Y todos los músculos restantes inervados por el oculomotor. ¿Ya? Oculomotor, antes le llamaban el motor ocular común. Entonces, vamos a decir. Ahora, el músculo recto medial, recto superior, recto inferior, oblicuo inferior, oculomotor. ¿Ya? Y el recto lateral, abducen. El oblicuo superior, troclear. Ya está. Entonces ahora, no, ya está. Y el oculomotor, entonces, los músculos que ya mencionamos del globo ocular. Entonces, si no, pues. A ver si yo miro hacia abajo, recto, recto inferior, recto superior, ¿no es cierto? ¿Sí? Tu mirada hacia arriba, recto superior. Mira hacia abajo, recto inferior. La contracción muscular hace que el globo ocular, ¿no es cierto?, mirada hacia abajo. Si yo miro para este lado, estoy mirando allá al delegado, así de reojo, estoy mirando a ver qué hace. Entonces, ahí está trabajando el recto lateral, ¿no? Recto lateral, derecho, ¿no? Quiero ver allá a Abad. Lo quiero ver a Abad así también. De este lado estoy bien así, ¿no? El recto lateral izquierdo, ¿sí? Recto lateral. Claro. Sí, entonces, exacto, la posición, es decir, depende cómo se mira. Estamos hablando del oculomotor. Aquí está, a los músculos, ¿no? Que estudien bien, chicos. Y bueno, luego que tenemos el troclear, y hemos dicho, acuerdo. ¿Qué músculo inerva el troclear? Sí, mira. Oblicuo superior. Muy bien. Troclear, que se cuate. El 5, que es el nervio trigémino. Tres ramas. ¿Cuáles son las ramas trigéminas? Oftálmico, maxilar, mandibular. Así. Ojo. ¿Sabes ese cantito? Cabeza, hombro, rodillas y pies. Entonces aquí no. Ojito, maxilar, ¿no? ¿Ya? Y mandibular. Sí. Entonces, oftálmico, maxilar y mandibular. Por supuesto, esto es para el examen teórico. Todo va a venir esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y cómo vamos a poner el examen teórico? ¿Cómo vamos a poner? Lo vamos a poner así.
Ahora, ¿cómo podríamos construir una pregunta para el científico con los músculos del ojo, ¿no? Para que se confundan, pues, ¿no? Armar, ¿no? Ajá, los músculos, el nervio, troclear, inerva, el músculo, y ponemos todos los músculos, recto interno, recto externo, recto medial, recto y el oblicuo superior, oblicuo inferior, te marcan la opción que corresponde, ¿no es cierto? Y la opción dice, opción A, recto lateral, opción B, recto medial, opción C, dice oblicuo inferior, opción D, oblicuo superior. ¿Cuál vamos a marcar? Oblicuo superior. Entonces, al revés, ¿no? ¿Cuál no inerva? Ya está. Todo al revés, ¿no? Forma negativa. Así es. Estamos construyendo, ¿ya? Entonces estamos con el trigémino. Entonces, el trigémino es un nervio sensitivo, motor, mixto. No, el oftálmico es sensitivo, el maxilar sensitivo, el mandibular es mixto. Claro, claro. Entonces toda la parte, ¿ya? Claro, ¿no? Paciente de 21 años de edad que ha sufrido, ¿no? ¿Qué ha venido? Sufrido. Un herpes que produce mucho dolor, y el herpes está aquí en la frente, ¿no? Está muy intenso. ¿Qué nervio está afectado? El oftálmico, ¿no? El oftálmico produce mucho dolor. El dolor, la información del dolor lo lleva el oftálmico. Entonces puede párpado superior, párpado inferior, y ya está. Oftálmico, ¿no? Y después ya viene el maxilar, ¿no? El maxilar. Y entonces, pero el mandibular sí es la parte sensitiva, pero inervan los músculos, el B3, los músculos masticatorios. ¿Y cuáles son los músculos masticatorios? ¿Cuáles son los músculos masticatorios? Macetero, otro músculo macetero, temporal, músculo temporal. El otro músculo pterigoideo, medial y lateral. Esos 4 músculos son músculos de la masticación, inervados por el trigémino, por su rama mandibular. Por su rama mandibular. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí el trigémino. Aquí está el mapa. Mira, todo esto es oftálmico. Esto que ven acá es el maxilar y toda esta área mandibular. Y el abducen, pues ya. ¿Cuál es el abducen? ¿Qué músculo inerva el abducen? Inerva. Exacto. No el músculo. El músculo recto lateral, ¿no? Recto lateral. Ya está. Esto es lateral. No, nada más. Ya hablamos del facial, ¿no? No estamos con el abducen, ahora el facial. Entonces el facial, ya hablamos del facial, por donde ingresa el agujero auditivo interno, sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Cruza la glándula parótida y se divide en 5 ramas. ¿Cuáles son las 5 ramas? ¿Qué acabamos de decir? ¿Ya? Las 5 ramas. Vamos, después del vestíbulo coclear, ya el vestíbulo coclear está aquí. Es sensorial, ¿no? Es un nervio sensorial que va a todos los estímulos sensoriales de la audición. Acá, ¿cuáles son los huesitos del oído interno? Martillo, yunque y estribo. Está bien, ¿ya?
Y luego tenemos el gloso faríngeo. Es mixto, ¿no? Porque el techo posterior de la lengua está inervado por el gloso faríngeo para la gustación, para la función gustativa. Y luego el vago ya hemos mencionado, ya dijimos todo, ¿no? Motor es motor y también es sensorial, claro. Y porque también participa en la sensación gustativa. Y es motor también y participa en todo esto, es mixto. Y luego tenemos el accesorio que hemos visto, ¿no? Esternocleidomastoideo y trapecio. Finalmente el hipogloso aquí, a los músculos de la lengua menos al palatón. Y así, chicos, podemos ir viendo las funciones principales de cada, ¿no? De cada nervio sensitivo especial. Creo yo no quiero también. ¿Qué hora es? 12. Ya, 3 minutitos, ¿ya? 3 minutitos descansamos. Hacemos pausa. Ya, no vamos a redundar mucho ya. Creo que hemos hablado bastante de pares, porque esto de pares es importante. Como vieron, ¿no? La función de los pares craneales. Amplia. Función de cada nervio craneal, ¿no? Función. Para estudiar cada parte tenemos que tener en cuenta qué músculos están inervados. Sí. Los nervios inervados que encargan. Músculos y Sí. también la vecina aparente. Sí. No, el nervio. Okay. El nervio facial de todo vivo. Sí. Sí, ¿Alguna rehabilitación? ¿yo? Sí, por supuesto. ¿Y qué hace para la vida? No como. Pero si tiene hambre. No como, tomo agua. Pero no puedes cargar sobre un cuadro, una alteración digestiva, un problema, trastorno digestivo, no puedes seguir cargando comida, deja de comer, simplemente. No comes, como solo el ¿Y esto va entre más el líquido o el No, el ácido clorhídrico va a producir por estímulo y también situación de reposo, igual. No, porque cuando hay una hipersecreción, porque hay unas, vamos a decir ahorita, sientes que aquí hay una medida, sí, produce jugo. Pero si la inflación dura mucho tiempo, Simplemente acuérdate del tronclear y de las dos. Porque el tronclear inerva solo un oblicuo superior y el abduce en el recto lateral y ya está, y el resto ya es. Muchas veces tienes que hacer en la memoria eso, acuérdate de uno y el resto ya. ¿Qué hago? Cuando tomo examen, yo me acuerdo de quién aprobó y el resto desaprobaron. Oh, me acuerdo quiénes desaprobaron y quién desaprobó, ya está. Está todo en la cabeza. Vamos a seguir, chicos, ya, vamos a seguir. Entonces, ya, aquí lo que ya hemos mencionado, sobre otros resúmenes no vamos a hablar lo mismo. Ustedes ya lo estudian, esto también ya lo estudian, ¿no es cierto? Y esto se resuelve, esto es lo origen aparente, ya, también lo estudian, ya saben por dónde
sale cada nervio, esto también. Aquí está el origen real, ¿no? El origen real está en los núcleos del tronco encefálico, ¿no? Así como el origen, como esto está bien aferente, el origen del nervio olfatorio está en las células receptores olfativas de la mucosa olfatoria. El nervio óptico, otra vez. Porque yo hago lo mismo, pero ya es un asunto. Entonces, aquí tenemos la capa ganglionar del nervio óptico, que también es aferente. Esto ya es eferente, ¿no? Motor, eferente, motor, ¿ya? Y también estos son motor y sensorial, sensitivo, quiero decir. Entonces, tiene el patético, por ejemplo, tiene su núcleo de origen en la sustancia gris, aquí, por debajo del núcleo del nervio oculomotor. El oculomotor está en este núcleo del parasimpático. ¿Sí? No le vamos a exigir mucho esto, ¿ya? No le vamos a exigir, pero hay que saber. Sí, ahí está todo el origen real de los nervios y aquí el reconocimiento por uno lo vamos a encontrar, por supuesto. Mira, esto es, ¿qué es? Este es nervio. Hablamos de... ¿Qué es? Trigémino. El ganglio, así están las tres ramas. ¿No? No, esto es este es el motor. El azul es sensitivo, ¿no es cierto? Y el rojo es el motor. Entonces ahí la parte motora, ¿cuál es la parte motora? La inervación del músculo masticatorio. De los músculos masticatorios. ¿Está bien? Motor. Y sensitivo. ¿Está bien? Y así, sensitivo, motor. ¿Ya? Y aquí están los orígenes reales de los nervios craneales. Entonces así podemos ir viendo uno por uno, ¿no? Uno por uno. Aquí están los receptores olfativos de la mucosa nasal, del nervio olfativo, y aquí estamos viendo. Todos estos son las células receptoras, ¿no es cierto? ¿Sí? Las dendritas, ¿no? El axón. Y esto va a ir hacia el cerebro, hasta el bulbo olfatorio del lóbulo frontal, el bulbo olfatorio, y después aquí se extiende por el tracto olfativo. Aquí cruza la lámina cribosa, pues, ¿no? Esta lámina cribosa. ¿Está bien? Todo la sesión de televisión. Buen olor, mal olor, ¿no? Todo, de todo. Ese es el nervio, ¿no? Aquí la mucosa nasal. Y entonces el nervio óptico, igual aquí, ¿no? Se origina en las células ganglionares, después pasa a las células bipolares, conos y bastones acá, y luego, ¿no es cierto?, sale por el conducto óptico y se dirige hacia el quiasma. Otra vez. Este es un asunto. No sé si es asunto mío. Aquí está, quiasma, y el tracto óptico, ¿no? Igual, con el oculomotor, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? El troclear al oblicuo superior, el abducen en el recto, el lateral, y el resto todo está con el nervio oculomotor. Oculomotor, ahí están los músculos. Recto lateral, oblicuo inferior, ¿no? Recto inferior, recto superior, oblicuo superior, ¿no? ¿Está bien? Y luego tenemos el recto superior, el abducen. Esto ya hemos hablado sobre el oftálmico, maxilar y mandibular. Aquí está, sensitivo, ¿no? Maxilar, sensitivo, mixto aquí el B1, los músculos masticatorios y la sensibilidad de la parte inferior de todo lo que es la mandíbula. El trigémino, ¿no? El trigémino. Una neuralgia trigémino es una inflamación molestosa, intensa y a veces, ¿no?, que puede llevar a la locura, es un dolor terrible. Sí. Nervio facial, aquí está, nervio facial,
el origen nerviofacial y cómo se distribuye, y se divide en 5 ramas, ¿cierto? En 5 ramas. Va a dar aquí inervación al músculo, no digo a las glándulas salivales, bueno, glándulas salivales, y también en la gustación de la lengua. Y esto es las ramas motoras: temporal, ¿no? Temporal, cigomático, bucal, ¿no? Mentoniano y cervical. El nervio facial, se ve cómo sale del agujero estilomastoideo, se dirige lateralmente en la cara, aquí cruza la glándula parótida y se divide en todas estas ramas, ¿no? Las ramas que ya bucal, cigomática, temporal, mentoniano y cervical. Bucal, el vestíbulo coclear, ¿no? El agujero ingresa por el agujero o por el conducto auditivo interno, va a la cóclea, ¿no? Y al vestíbulo, ¿no? El auditivo, el sensorial, así como el óptico, como el tánto, sensorial, los receptores se encuentran en estos. El glosofaríngeo, ahí está, el nervio que sale del cráneo, ¿no? A través del agujero yugular, un ganglio intermedio, y entonces esto va a ir hacia, ¿no? A la faringe, a los músculos de la lengua. El glosofaríngeo. El nervio vago, inervando toda esta estructura, sale también por el mismo agujero, ¿no? El accesorio, ahí está el accesorio, esternocleidomastoideo, ¿no? El accesorio. Y bueno, terminamos, luego vamos a ir a la faringe. Y aquí está, es un repaso de lo que hemos visto ayer, ¿no? Está rodeado por estas membranas. Y aquí tenemos las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas, ¿no? Raíz anterior, posterior, el ganglio, y este es el nervio espinal, y esto van a formar los plexos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los nervios espinales. Y tenemos cuántos, ¿no? 31 pares. 8 cervicales, 12 nervios torácicos, ¿no? Los nervios intercostales ahí, y los 5 pares van a formar el plexo lumbar, y los 5 pares sacros y un par de los coxígeos. Es el revestimiento de la dura madre, ¿no es cierto? Este es el fascículo nervioso, el endonervio, el perinervio, ¿no es cierto? Del fascículo nervioso. Son fascículos, pero todo este es de nervio. Igual como decíamos, los filamentos de un cable, ¿no es cierto? Entonces tenemos el epineuro, este es el epineuro, ¿no? El perineuro y el endoneuro. Y ahí están los vasos sanguíneos. Esta es la estructura del nervio. Entonces, como ayer dijimos, aquí está el nervio, ramo anterior, ¿no? El nervio espinal, los ramos posteriores del nervio espinal. Este es el ganglio, aquí está la médula espinal, la sustancia blanca, la sustancia gris, ¿no es cierto? Entonces por aquí salen los nervios espinales, el ramo anterior y el ramo posterior. Y van a formar pues los plexos, ¿no? Cervical, braquial, lumbar y el sacrocoxis. Entonces vamos al plexo cervical, el plexo cervical de la C1, ¿no es cierto? A la C5, ¿no? A la C5. Aquí está graficado, el C1 a C5 van a formar el plexo cervical y va a inervar los músculos de la cabeza, del cuello principalmente, y de la parte superior del tórax. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el C1, ¿no? Que va a formar la asa cervical. ¿Qué pasa? Está fallando. ¿Está fallando? El proyector, ¿no? Vamos, chicos. Ya, ahí lo dejamos.
no es la imagen, digo. Ya, C1 va a formar la asa la asa cervical, que está formada por C1, C2 y C3, esta es la asa cervical. Y aquí va a dar el nervio, ¿no? Cervical transverso, ¿no? Y va a dar los nervios, estos son los nervios de la asa cervical. Bueno, estos desde aquí vamos a ir viendo el nervio occipital, ¿no? Auricular mayor, occipital, auricular mayor, cervical transverso, y va a dar lugar a el nervio supraclavicular. Esto es entre la C3 y C4 se va a formar el supraclavicular, entre la C3, C4 y C5 el nervio el frénico 3, 4 y 5. Realmente casi viene esta pregunta, tú tienes que saber el origen, ¿no? El nervio frénico se origina entre la C1, C2, C3. Respuesta incorrecta, ¿no es cierto? Falso. Es falso, ¿no? Entre la 2, 3 y 4 es falso. 3, 4, 5 es verdadero. Este es el origen del nervio frénico. ¿Y qué es el nervio frénico? Nervio inerva el diafragma. Claro, inerva el diafragma, ¿no? El músculo respiratorio constante. Entonces, todos estos nervios van a inervar los músculos del cuello, ¿no es cierto? Varios músculos del cuello, y el hombro, el trapecio también, todos estos músculos, ¿no? Supraclaviculares, incluyendo parte del deltoides y el trapecio. Vamos, así tenemos aquí ramos superficiales sensitivos del plexo cervical, que es el occipital menor, el auricular mayor, como he dicho, cervical transverso y supraclavicular, ¿no es cierto? Esto van a inervar, ¿no? La parte sensitiva de toda lo que es la parte posterior del cuero cabelludo, ¿no? La región anterior del cuello, la parte superior del tórax y los hombros. Y todos los ramos profundos son motores, ¿no? Ahí tenemos la asa cervical, raíz superior e inferior, y el frénico también está allí, y los ramos segmentales. Principalmente el frénico, la asa cervical. Y luego tenemos el plexo braquial. Este plexo braquial lo vamos a ver en miembro superior. En miembro superior vamos a enfatizar el plexo braquial porque tiene relación con, ¿no? El brazo, antebrazo y la mano, todo eso. Aquí tenemos que saber sobre el origen, ¿no? El C, C5, C6, el tronco superior, el C7, tronco intermedio y medio, y el C7 y T1, el tronco inferior. Entonces estos van a formar, ¿no es cierto? ¿No? Estos troncos que están formados van a formar luego los fascículos, ¿no? Los cordón lateral, posterior y lateral y medial, ¿no? Todos los fascículos posteriores van a formar el cordón posterior, los fascículos anteriores van a formar el cordón lateral y medial. Y después va a dar origen pues, a varios nervios, ¿no? Desde el músculo cutáneo, ¿no? Estos son los anteriores, el músculo cutáneo, después es el mediano y el cubital, ¿no? Y el posterior es el radial y el axilar, ¿no? Axilar y el radial son el fascículo posterior. Y después tiene todas las ramas colaterales del nervio escapular, supraescapular, el nervio del subclavio, son, ¿no? Ramas colaterales del tronco. Y de los cordones, pues aquí tenemos varios, ¿no? Del pectoral medio, subescapular, toracocromial, estos son del cordón, ¿no? De los fascículos. Y así, ¿no? Y aquí tenemos ya la distribución, todos los músculos que son inervados por estos nervios. Y esto ya lo vamos a ver, ¿no? En miembro superior. Dejémoslo ahí momentáneamente y ya lo vamos a revisar cuando estudiamos el locomotor, ¿no? Las raíces y la inervación, para que tenga una correlación de todo lo que pasa. Bueno, pasamos al plexo lumbar. El plexo lumbar va de la L1 a la L5, ¿no? Entonces aquí se van a formar los nervios entre L1, va a formar el nervio ilio hipogástrico y el ilio inguinal.
ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Entonces, estos nervios van a ir a la zona de la región inguinal, donde está el cordón, ¿no? El cordón esquermático. Y luego la L2 nos va a dar lugar a formarse el génito femoral. El femoral también va a la zona inguinal. Y entonces tenemos los ramos posteriores, que va un nervio cutáneo lateral del muslo, ¿no? Y el nervio femoral, que, ¿no?, se va a formar a partir del L2, L3 y L4. ¿No? 2, 3 y 4 dan lugar al nervio femoral. Es el nervio que cruza debajo del ligamento inguinal, ¿no?, junto con la arteria y la vena femoral. Entonces ahí tenemos el paquete vasculonervioso. El van, vena femoral, arteria femoral y el nervio femoral. Y este es el nervio femoral. Ahí está, cruza por debajo del ligamento inguinal, ¿ya?, para inervar, ¿no?, pues los músculos del muslo, aquí, todo el compartimiento anterior del muslo, pues por el femoral. Entonces luego ahí tenemos el obturador, ¿no?, accesorio, el nervio obturador, que también viene del 2, 3 y 4, ¿no? 2 y 4. Y el obturador es el nervio que va a inervar todos los músculos del compartimento medial del músculo, ¿no? Y finalmente, aquí tenemos el 5, ¿no es cierto?, el tronco lumbosacro, que va a dar origen al plexo lumbosacro. Vamos ahí, está la distribución y el plexo sacro. Por tanto, el sacro, aquí tenemos dos nervios importantes, pero fusionados en uno solo, que es el nervio ciático. El nervio ciático se forma a partir de L4, L5, S1, S2 y S3, ¿no? 4, 5, L y S1, 2 y 3 van a dar lugar a formar el nervio ciático, sería la porción tibial, ¿no? Y la porción peronea igual, ¿no?, por los ramos posteriores, se va a formar el peroneo de los niños, del 4, 5, sí, S1, S2, ¿no? Va a formarse el nervio peroneo. Pero todo eso hace un solo nervio, el gran nervio ciático, es el nervio mayor de toda la economía o de toda la estructura, ¿no? El ciático. Hablar de la región glútea es hablar del ciático, ¿no? ¿Ya? Y cuando estudiamos ya locomotora, ahí tenemos que tener cuidado del lugar donde se encuentra el ciático. Vamos con el plexo autónomo, que ya estos son, ¿no?, el sistema autónomo es el simpático y parasimpático, ¿no?, que está en toda la economía. Y aquí hay ganglios preganglionarios, el ganglio simpático, el tronco paravertebral, todo el ganglio simpático. ¿Han visto alguna persona que tiene hipersudoración, hiperhidrosis? Se le suda todo, ¿no? Claro, que eso es deshidratación y uno trata de buscar los medios como contrarrestar esto y a veces no se consigue, ¿no?, con terapia habitual o medicamentosa. Entonces hay que ir a la cirugía. Hay hiperhidróticos, hiperhidrosis, mojan la ropa, se deshidrata y todo. Entonces hay que bloquear aquí, ¿no es cierto?, algunos ganglios de la cadena simpática a nivel torácico, ¿no?, porque justamente son las axilas, ¿no?, las glándulas sudoríparas, ¿no?, que mayormente se mojan. Y entonces hay que hacer una simpatectomía, los ganglios simpáticos a nivel de la T3, T4, ahí es donde hay que bloquear, seccionar esos ganglios para que no haya sudoración. Entonces empieza a secarse la mano, todo eso. Ya. Otro, el plexo autónomo, ¿no?, está aquí también. Esta es la proyección, ¿no? Proyección. Tenemos los plexo cardíaco, plexo pulmonar, todos estos son plexos autónomos que van a ser inervantes de estructuras, ¿no? Y en el abdomen tenemos el plexo celíaco, estamos hablando de la cadena simpática.
¿no? El plexo celíaco, el mesenterio, esta zona, el hipogástrico, renal, plexo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Los plexos simpáticos están caracterizados porque hay una cadena ganglionar ahí, ¿no? Y entonces son estaciones nerviosas que van a, por ejemplo, cuando hay un dolor abdominal, cualquier dolor abdominal agudo, ¿no? El dolor se proyecta a la zona del, ¿cómo se llama? Epigastrio, todo. Una apendicitis aguda, empieza el dolor ahí. Una pancreatitis aguda, el dolor aquí. Una úlcera perforada, el dolor epigastrio. Una diverticulitis, epigastrio, sí, el epigastrio. Por la cadena, ¿no? Por la cadena simpática, porque hay un plexo celíaco que está allí, ¿no es cierto? Y esa es la estación donde se refiere el dolor, ¿no? ¿De qué hora, chicos? Sí, falta lo último, ya hemos terminado. ¿Qué hora es? ¿La una? Falta una hora, chicos, ¿ya? Sí. Uy, amor por la medicina. Aquí no hay hambre, el estudiante de medicina no come, toma desayuno. Ya, terminamos, chicos, ya vamos a terminar. Y ya nos vamos para el otro tema que ya es cara. Este segmento vamos a, el examen de este módulo va a ser, ¿no? Cabeza, ¿no? Cabeza. Y cabeza comprende cráneo, cerebro, ¿no? Y para todo cerebro, para que vean, le estamos desglosando, y cara, músculo de la cara. Sí, músculo de la cara. Sí. Entonces aquí tenemos la vascularización del cerebro, ¿no? El origen está dado por las arterias vertebrales y la carótida interna. Eso lo han visto hoy día también. Callado de la aorta, ¿no? Tronco brachiocefálico derecho, la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces el origen de las carótidas está acá en el lado derecho, en el tronco brachiocefálico, y directamente el callado de la carótida común izquierda. Entonces, seguimos el trayecto, aquí se bifurca, se divide en la carótida interna, carótida externa. ¿Por qué interna? ¿Por qué externa? ¿Por qué? No será posición, ¿no? Más bien porque la externa da colaterales, de la interna no da colaterales. Entonces aquí tienes la rama de la carótida externa. Cuando hagas cuello, tienes que aprender todas las ramas de la carótida externa, todas, ¿no? ¿No? Tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, ¿no? La auricular posterior, todas las ramitas, ¿no? Ya todas las ramitas y la rama terminal, que es maxilar interna, y la, ¿no?, temporal superficial de la carótida externa. Y a protegernos la carótida externa, nos vamos a la carótida interna, que nos interesa. La carótida interna es la que va a irrigar el cerebro. Entonces aquí estamos con la carótida interna, y aquí sí va a dar la rama oftálmica, la arteria cerebral media, ¿no? La cerebral anterior y la comunicante posterior. Ahí está. ¿Sí? Hay otra ramita también. Entonces, esto es el poliedro Willis. ¿Vamos? Cerebral media, cerebral anterior, comunicante posterior. ¿Ya? Y la otra fuente de este poliedro Willis está dada por las arterias vertebrales. Sigamos las vertebrales. ¿Dónde nace? La vertebral nace en la arteria subclavia, ¿no? En ambos lados. Entonces seguimos a la... Esta es la vertebral, ¿no? Atraviesa los agujeros transversales agujeros transversos de las vértebras, ¿no?, cervicales, y aquí ingresa en el foramen magno, ¿no?, junto con la médula oblongada, ahí, y entonces luego se unen estas dos arterias vertebrales
la derecha y la izquierda, para formar el tronco basilar o la arteria basilar. Y la arteria basilar aquí va a dar venosas, ¿no? Inferiores, ¿no? Y la superior y las pontinas, ¿no? Y las pontinas. Y va a dar también la cerebral posterior. Ahí está. Chicos, así tiene que hacer, ¿no? Aprender. Y entonces la cerebral posterior, rama de la basilar. Y todas las demás, rama de la carótida interna. Estamos hablando de la comunicante posterior, la cerebral anterior y la... Sí, nada más. Y aquí la comunicante anterior, rama de la cerebral anterior. Y este es el tronco, ¿no? Eso es muy listo. Cuando ustedes vean aquí algunos cerebros, los cadáveres están todos, ¿no? Están deshilachados, pero tú ves aquí, ¿qué encuentras acá? ¿No? Quiasma óptico, ¿no? Nervio óptico, la glándula de hipófisis o pituitaria. ¿Está bien? Ustedes aquí la arteria basilar, ¿no? Cerebral posterior, igual. Comunicante posterior, cerebral anterior, la arteria cerebral media. Entonces, a ver qué, la cerebral anterior irriga los lóbulos anteriores, la cerebral media, el lóbulo temporal, parietal, y el cerebral posterior, la occipital. Entonces tenemos aquí todo, ¿no? Las ramas vertebrovascilares, ¿no? Y con todas sus ramas, ronda posterior, espinales, no lo he mencionado, cerebrosa anterior inferior, pontinas, esto tampoco lo hemos mencionado, todo eso, ¿no? Hay que aprender, chicos, aprendan, memoricen, ¿no? Y eso carótida interna ya lo hemos visto, ¿no? Aquí dice, en la porción cervical no emiten ramas, usted da cuenta por eso. Parece que por la posición, a veces la carótida interna parece más externa que interna, pero cuando tú ves que esa arteria da ramas, hay una rama colateral, eso es externo, porque la carótida interna no da ramas. Después ahí tiene ya la petrosa, que está en el conducto carotidio, que ya conocen en el cráneo, ¿no es cierto? Y después la cavernosa, etcétera. Ahí tienes la tentorial, la meningia, la cavernosa, etcétera. En la cerebraria, ahí viene la oftálmica que ya hemos mencionado, hipofisaria superior, la comunicante posterior, la anterior, etcétera. Rama del clivus, rama meningia, etcétera. Y la rama terminal de la carótida interna es la cerebral anterior y cerebral media. Sí, ahí está. Entonces sería bonito que trabajen esto en plastilina. Hay un trabajito lindo que han hecho los chicos de alguna promoción anterior, en vidrio, bonito, como trabajo, ¿no? Sí, todo esto, ¿no? Se puede, pero trabajenlo bonito, mira, esto puedes tener en tu protector de pantalla, para que lo veas todo el tiempo, mañana, tarde y noche. No, pero, ¿sí? Ya. El drenaje venoso a través de las venas diploicas, estas son las diploicas que atraviesan el cráneo, y ahí están las cositas pachiónicas. Estudiamos la calota, ¿no es cierto? Y estas son las venas emisarias, porque penetran desde el exterior hacia el seno venoso de la dura madre, ¿no? El seno venoso de la dura madre, y así se va drenando, ¿no? La sangre desde el periósteo, ¿no es cierto? Y de la dura madre, y van a recibir la sangre de todas las meninges y drena a la vena yugular interna. Todo esto va a ir a la yugular interna. Y aquí tenemos el seno sagittal superior, seno sagittal inferior, el seno transverso, ¿no? Seno sigmoideo, seno cavernoso, y aquí ya el yugular. Todos son senos, ¿no? Venosos de la dura madre, ¿no?
de la dura madre, ¿no? Sagital superior, sagital inferior, el seno recto y el seno occipital y los senos transversos, ¿no? Por ahí, el gran seno sigmoideo y después ya viene la yugular. Aquí igual, ¿no? Igual. El drenaje venoso, ¿no? Todo llega a través de todo el seno cavernoso, la sangre venosa. Chicos, nombres, corte, no, corte coronal, es un corte coronal, ¿no? Aquí está el cerebro, ¿no? ¿Y qué estructura es esto? Aquí. Ya, aquí vamos a ver esto. ¿Qué estructura es? Seno esfenoidal, ¿no? Está presente en la silla turca. Aquí está la reina, la hipófisis, la glándula pituitaria. Y aquí está el quiasma, ¿sí? Quiasma óptico, ¿viste? Está el quiasma sobre el surco prequiasmático. Ahí vamos a poner el alfiler para que escriban surco prequiasmático. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso, ¿no? Surco prequiasmático, seno esfenoidal. Y bueno, chicos, todo está aquí. ¿Cómo se llama esta estructura que está aquí? ¿Carótida? Muy bien. Ya chicos, ya estamos, ya saben, ya yo veo que están sabiendo. La meninge ya no les pregunto, eso ya saben, ¿no? Para qué vamos a seguir hablando. Solo esto, capas. Todavía vamos a poner preguntas, ¿no es cierto? Vamos a desordenar las capas y ponemos ahí para que ustedes lo vean. Desde la principal, ¿no? Del 1 hasta así vamos a poner. Capa número 1 que es piel, 2 es tejido celular subcutáneo, 3 es la jalea aponerosis, 4 es tejido laxo, 5 periósteo, 6 hueso, cráneo, y 7 es dura madre, 8 aranoides, 9 ya, todo eso tiene que ordenar. Lo vamos a desordenar, ustedes lo ordenan. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sí? Ya, pues. Afuera, chicos. Así es. Aquí la de la madre ya han visto esta mañana, ¿no? En la práctica, ¿visto? La membrana más dura es la de la madre. Ahí está el os del cerebro, la que va a dividir ambos hemisferios, ¿no? Y también la hoz del cerebro, que divide el cerebro del cerebelo. Ahí está, separa, ¿no? El cerebro del cerebelo, aquí es el cerebelo. Ahí está la hoz del cerebro, ¿no? La piel del cerebelo. Esto es la hoz, ¿no? Aquí está. Corte coronal, ¿no? Corte coronal. Hemisferio derecho. Siempre el paciente nos está mirando. Derecho, izquierdo, cerebelo. ¿Ya? Igual. Nombre. No. Nervio óptico. Derecho. Sí. Claro. Nombre. Arenoide. ¿No? Ya, la protección mecánica se da por el litioencefalorraquídeo, ¿no? Función hemostática, la parte circulatoria, todo eso. ¿Cómo se llama esa estructura? Ventrículo lateral. Tercer ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Cierto? ¿Sí? Claro, entonces entre el tercero y cuarto ventrículo hay un acueducto, ¿no? Es el acueducto de Silvio.
¿no? Entre el tercero y lateral es otro acueducto, acueducto de muslo, ¿ya? Y donde se forma la única cefalorraquídeo, el plexo coroideo, en el plexo coroideo, aquí. Entonces tenemos aquí los ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales. ¿Cuánto más o menos se produce de líquido cefalorraquídeo? ¿No? El volumen total es 150 ml aproximadamente, pero diariamente, ¿no? 500 ml por día se produce. Y cada 6-8 horas se renueva. ¿Dónde se renueva? En la aracnoides, ¿no? La subaracnoideo. Ahí está la circulación del líquido cefalorraquídeo, va por el canal epididimoso hacia la médula. Entonces tiene función mecánica, función circulatoria, ¿no? Y amortigua mecánica, ¿no? Protección también. Esta tía sensitiva, esto motora de los trastos en la médula espinal que hemos mencionado el primer día, ayer, ¿no? Entonces trastos ascendentes, trastos descendentes, y todo lo que vemos aquí es los trastos, ¿no? Aquí están los trastos descendentes, ¿no? Los trastos ascendentes. Entonces aquí tenemos entre los descendentes los trastos piramidales, ¿no? Y los corticoespinal lateral, ¿no? Corticoespinal lateral, corticoespinal anterior. Esto es posterior y esto es anterior. Ya, y en los tractos ascendentes tenemos aquí el gracil, cuneiforme. Vamos, los tractos ascendentes. Aquí están los tractos ascendentes, ¿no? ¿Sí? Claro. El gracil. ¿Dónde está el gracil? 3 A. No, aquí. ¿Por qué el gracil? Este es el gracil. Este es el cuneiforme. Gracil, cuneiforme, ¿no? Y después tenemos los espinos cerebelosos posterior y anterior, espino cerebeloso anterior y posterior, ¿no? Y después tenemos espino talámico, ¿no? Los espinos talámicos están acá, ¿no? 5A, y este es el anterior, ¿no? Este es el posterior. Los trastos descendentes. Los trastos descendentes son los trastos piramidales y extrapiramidales, ¿no? Los corticoespinales, los corticoespinales, aquí, y los lateral y el anterior. Y después trastos extrapiramidales, tenemos rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal y olivoespinal que se encuentran acá. Todos son los trastos ascendentes y descendentes. Ya chicos, hemos terminado. Vamos al examen. ¿Cuáles serían las cifras? Los temas. No nos podría venir. Más